En el debate del Estado de la Comunidad de hace unos días, señor Lamán, usted anunció que traería el techo de gasto en breve, si no recuerdo mal, antes del 8 de octubre. Y usted también es consciente de las consecuencias que traería el no aprobar el techo de gasto, no salir adelante o que no se aprobasen los presupuestos para el conjunto de los aragoneses. Ante esta realidad, usted se dedica a anunciar planes de inversión en infraestructuras educativas o incentivos al empleo, y todo sin disponer de herramientas y sin visos para que eso sea posible. ¿Qué piensa hacer después de que sus pseudosocios hayan intentado reprobar prácticamente la mitad de su Gobierno, estén haciendo manifestaciones reiteradas, como usted bien sabe, en relación a lo que es el apoyo y, por tanto, amenazándole permanentemente con esta situación? Así nos vamos a encontrar, en principio, en una situación muy similar a la del año pasado, con los aragoneses totalmente sangrados a impuestos, señor Lamán. Su obligación es buscar estabilidad, señor Lamán. Su obligación es terminar con esta debilidad a la que usted libremente se está sometiendo. Yo le pido que no caiga en el error de anteponer los intereses políticos a los intereses de los aragoneses. Yo lo que le pido a usted es que cambie la actitud, porque si las cosas no salen bien, señor Lamán, el único responsable será usted, pero los paganos serán el conjunto de los aragoneses. Piénselo, que creo que merece la pena. Muchas gracias. Gracias, señor Beamonte.